amigos y amigas, muy buenas tardes. Como les había prometido, hoy jueves les iba a hablar de temas laborales y de seguridad social. Hace mucho tiempo que no hacemos en este programa un monográfico sobre las últimas novedades en materia de seguridad social y de trabajo, y hoy jueves nos toca, como les había prometido, hablar de este tema. Por lo tanto, durante la hora y media de este programa de hoy vamos a hablar de temas novedosos, de temas nuevos que han salido regulados a partir del 28 de diciembre del pasado año, de 2018. Y como ustedes podrán entender, son muchos y variados temas y que no puedo, como me gustaría a mí, desmenuzarlos todos uno por cada uno, porque nos llevaría aquí varias horas. Pero sí voy a tratar de ser lo más didáctico posible, lo más claro posible, para que todos ustedes cojan lápiz y bolígrafo, y papel, y tomen nota de aquellas cosas que les pueden afectar a ustedes, porque seguramente ustedes saben que en el mundo de las relaciones laborales y de la seguridad social, a lo largo de nuestras vidas, de nuestras largas vidas, un 33% de los asuntos a los que acudimos a organismos públicos son relacionados con esta materia de la que yo soy un ferviente defensor y además un pequeñito, diríamos, profesional del tema. ¿Por qué? Porque me he dedicado toda la vida a esto, como saben ustedes, y es lo que me gusta y es lo que me dedico, y a lo que me voy a dedicar hasta el día que Dios me llame para arriba. Por lo tanto, tomen lápiz, papel o bolígrafo para que vuelvan, repito, a tomar nota de todas aquellas novedades que en este programa de hoy de Las Verdades del Barquero en Clave Canaria de Canal 4 Televisión Telde vamos a hacer. Saben ustedes que nuestro programa es un programa en riguroso directo y por lo tanto, si no lo pueden ver a través de la cadena porque no llega a su casa las señales del mismo, lo pueden hacer a través de la red de redes www.canal4tvtelde.es. Lo pueden ver desde cualquier parte del mundo, pero además nuestro programa tiene la facilidad de que mañana a las 10 de la mañana lo volvemos a repetir y los sábados a las 12 del día. Por lo tanto, si usted no puede hoy porque tiene que ir a salir con su familia o con sus amigos o no tiene usted tiempo para verlo y oírlo, lo puede usted hacer mañana o el sábado. Bien, sin más preámbulos, vamos a entrar ya en harina de otro costado. En los últimos 4 meses se ha producido una diarrea legislativa muy importante en nuestro país. Y se ha producido una diarrea legislativa como consecuencia de que las cámaras se han disuelto y el Partido Socialista Obrero Español pues ha querido legislar a través de los Reales Decretos Leyes, que como saben ustedes son normas para temas de la máxima urgencia que luego deben de ser convalidados o bien por la mesa del Parlamento, la Comisión Permanente, o bien por el Pleno del Congreso y del Senado. Pero como están las cámaras disueltas, pues algunos de ellos han sido convalidados y otros no. En definitiva, están en vigor y por lo tanto hay que cumplirlo. Y como tal, pues yo me voy a dedicar en esta noche a tratar de llevarles a ustedes, vuelvo a repetir, en la medida de mis posibilidades, todo aquello que se ha modificado a partir del 1 de enero del 2019 o a partir, por ejemplo, del 12 de mayo del 2019, que es cuando va a entrar en vigor la modificación del horario, del control del horario en las empresas. Bien, le voy a hablar de este tema porque creo que es el tema estrella de las últimas novedades que se han producido. Todos aquellos que sean empresarios, pequeños, medianos o grandes, les va a afectar, porque el registro o control del horario, el registro de la jornada o del horario, le va a afectar a todas las empresas españolas. No me pregunten si a las que tienen uno, a las que tienen 10, a todas. Cuando digo a todas, es a todas. Y por tanto, todos aquellos que nos vean y nos escuchen, que sean empresarios, deben de sentarse y escuchar para que sepan cómo va a tener que regularse este tema a partir, repito, del próximo 12 de mayo del 2019, que es cuando va a entrar en vigor esta norma. En primer lugar, este Real Decreto Ley 8/2019 de 8 de marzo de medidas urgentes de protección social contra la lucha de la precariedad laboral, lo que pretende es atajar, repito, en su preámbulo, en su exposición de motivos,
lo que pretende es atajar el que dice el gobierno y la Inspección de Trabajo, la enorme bolsa de fraude que existe en las relaciones laborales. ¿Y qué tipo de fraude o bolsa de fraude existe en ese tipo de relaciones laborales? Pues mire usted, porque las empresas obligan, entre comillas, a los trabajadores y a las trabajadoras a hacer más horas de las que están contratadas y de las que le abonan. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo es que les obligan? Bueno, pues sí, a través de las presuntas amenazas o de los discursos intimidatorios a realizar, vuelvo a repetir, más horas de las que realmente están contratados y de las que realmente cobran. ¿Saben ustedes, en nuestro país las horas extras son formalizadas o realizadas con carácter voluntario? Nadie puede ser obligado a realizar una hora extra. O sea, si usted está haciendo una hora extra en su empresa o le obligan a hacer una hora extra, usted se puede negar perfectamente. Trate de dejar prueba de que ha sido obligado, ¿de acuerdo? Pero vuelvo a repetir, las horas extras son realizadas con carácter voluntario y ningún trabajador o trabajadora de nuestro país puede ser obligado a realizar las mismas. Si usted las realizase de forma voluntaria, sepa que el máximo de horas extras al año son de 80 horas extras. Y sepa usted además que si las realiza, normalmente los convenios colectivos establecen unos recargos sobre esa hora extra, o mejor dicho, sobre la hora extraordinaria. Si usted la hora extra la cobra a 10 euros en una hora de trabajo normal, cuando usted hace una hora extra, eso lleva un recargo, que puede ser del 20, del 30, del 40, del 100%, incluso como en el convenio de hostelería de Las Palmas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la hora extra no solo se la tiene que pagar a 10 euros, sino a 20 euros, porque tiene un recargo, repito, como en el convenio de hostelería de la provincia de Las Palmas, en que le multiplica por 2 el valor de la misma, con lo cual a la empresa no solo le va a costar igual que a la hora ordinaria, sino le va a costar el doble. Y además, esas horas extras, como saben ustedes, deben de ser cotizadas en los mismos porcentajes que las horas ordinarias, y por tanto al empresario eso le va a costar el doble, si las cotiza, por supuesto, porque el problema está en que muchos de ellos no las cotizan ni las pagan. Y por eso el Ministerio de Trabajo ha tomado la decisión de controlar el horario de todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país para ver si de alguna forma se pone coto a la presunta comisión de infracciones laborales por los empresarios. Como saben ustedes, igual que en la viña del Señor, en nuestro país hay buenos empresarios, malos empresarios y peores empresarios. Hay de todo y cada uno hace lo que considera oportuno que debe de hacer. El problema es que en nuestro país somos muy dados a echar siempre la culpa a los que tienen el deber de proteger, en este caso los empresarios. El gobierno, en vez de aumentar las plantillas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que bastante falta que hace, porque por ejemplo en Las Palmas de Gran Canaria siempre tenemos déficit de inspectores de trabajo y subinspectores de empleo, porque no dan avío, como decimos los canarios, no dan con tanta infracción, con tanta empresa a visitar o a comprobar. Y por tanto, el gobierno, en vez de hacer eso, en vez de aumentar las plantillas, lo que hace es echarle la responsabilidad a los empresarios, obligándoles, repito, a registrar el horario de sus trabajadores a la entrada y a la salida. Y muchos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo puedo hacer yo eso? ¿De qué forma debo de hacerlo? Bien, la norma no dice exactamente cómo hay que hacerlo. No dice, tiene usted de registrar en un folio donde conste el nombre del trabajador. No dice absolutamente nada. Lo que dice la norma es que ha de hacerse. Y no solo ha de hacerse, sino que ha de guardarse ese control horario durante 4 años. 4 años que son los años en que prescriben las infracciones laborales, ¿vale? O sea que usted, señor empresario, ese control que usted va a realizar a partir del día 12 de mayo, obligatoriamente, debe usted de conservarlo durante 4 años, vuelvo a repetir, a disposición de los señores y señoras inspectores de trabajo y de seguridad social. Y además sepa usted que si usted no lo hace o no lo lleva a cabo, la infracción que usted va a tener que pagar, la sanción que usted va a tener que pagar es de 6.250 euros como máximo, atendiendo al número de trabajadores, intencionalidad, etcétera, etcétera. La proporcionalidad de la sanción puede ser una sanción leve, grave o muy grave.
y puede ser en su grado mínimo, en su grado medio o en su grado máximo, ¿de acuerdo? Todas ellas con arreglo al derecho o al principio tipificador de las sanciones y por tanto el inspector, cuando observe que ese empresario no está llevando a cabo ese registro horario, puede imponer esa sanción desde 0 euros, desde 300 euros, creo recordar, o 600 euros, hasta 6.250 euros. Consejo mío, traten de evitar todo tipo de sanciones, hagan las cosas como deben de hacerlas, hagan las cosas bien para que no haya ningún tipo de problema en su empresa como consecuencia de este tema. ¿Cómo ha de llevarse a cabo? Repito, como dije antes, la norma no establece la fórmula para llevarlo a cabo y, por tanto, cualquier método es válido siempre y cuando deje constancia fehaciente de las horas de entrada y de salida de sus trabajadores. Fórmulas para llevarlo a cabo. Desde el registro, ustedes saben que el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores regula la jornada diaria en todas las empresas y esta establece que se deben de hacer día a día la jornada que realicen sus plantillas y no solo ya como se hacía antes en los contratos a tiempo parcial, sino también ahora en todo tipo de contrato. Y además, repito, se puede hacer de forma manual en las hojas famosas que se hacen, donde conste el nombre del trabajador y sus apellidos, la empresa, el mes en que se está recorriendo el registro, la firma a la hora de entrada y la firma a la hora de la salida. Y si son jornadas partidas, por ejemplo de 9 a 1 y de 4 a 7, pues debe de firmar 4 veces, a la entrada a las 9, a la salida a la 1, a la entrada a las 4 y a la salida a las 7, ¿de acuerdo? Y ese registro, vuelvo a repetir, de todos sus trabajadores deben de guardarse durante 4 años a disposición de la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social. También se pueden hacer a través de los relojes analógicos o fichajes. O sea, a través de relojes analógicos de fichaje, que saben ustedes que son aquellos que se inserta una tarjeta con los datos del trabajador y queda registrado la hora en que ficha ese trabajador. O también a través de los medios digitales, como son los de registro de presencias automáticos, en el que también se puede hacer a través de la huella digital, ¿de acuerdo? Bien a través de esas hojas o también, como acabo de decir, a través de los medios tecnológicos. ¿Qué ocurre? Saben ustedes que si un trabajador quiere suplantar la persona de otro y le ficha en su nombre, comete una infracción muy grave y puede ser despedido como despido procedente desde el punto de vista laboral. Por lo tanto, no se presten a ese tipo de juegos porque, vuelvo a repetir, por desgracia se da en muchas ocasiones que los compañeros fichan por otros, pero cuando son captados o son cogidos con la mano en la masa, como se suele decir, pues son despedidos de forma procedente porque eso es una infracción, es diríamos, una adulteración muy grave de la realidad y pueden ser, vuelvo a repetir, despedidos como causa procedente y sin derecho a indemnización de tipo alguno. Por lo tanto, mucho cuidado con estos temas a partir del 12 de mayo del 2019 porque, vuelvo a repetir, existe la obligación legal de registrar todas las jornadas de los trabajadores en nuestras empresas con la firma o a través de otros medios digitales o tecnológicos. Bien. Otro tema también muy importante que entró en vigor el 1 de enero de 2019 es el aumento del salario mínimo interprofesional a 900 euros mensuales, 30 euros diarios o 12.600 euros anuales. Ayer leía yo en un periódico de tirada nacional, un periódico de tipo económico, que ya se habían producido el cierre de unas 4.500 empresas como consecuencia de este aumento del salario mínimo interprofesional. ¿Qué pasa con esto? Desde todo punto de vista, muy justo el aumento del salario mínimo. No nos olvidemos que hoy en día con 900 euros muy pocas familias pueden vivir con un mínimo de dignidad. Yo siempre digo que con este tipo de salarios se malvive, porque imagínense ustedes que una familia tenga que pagar con esos 900 euros, tenga que pagar el colegio de algún niño o las tasas, o tenga que pagar su cochito o tenga que pagar su hipoteca. Prácticamente no da sino para comer, vuelvo a repetir, mal comer durante un mes y poco más. Por tanto, estamos totalmente de acuerdo con el aumento del salario mínimo. Pero también hemos de llamar la atención, porque también muchos autores lo han definido como pan para hoy y hambre para mañana, que
por una parte se ayuda a muchos miles de trabajadores que cobraban menos del salario mínimo o estaban en esa banda, y por otro lado eso va a hacer que muchísimas empresas pequeñísimas o medianísimas tengan que cerrar porque no pueden hacer frente a ese 22% de aumento del salario mínimo. Porque además no solo es el aumento del salario mínimo. Piensen ustedes que esos 900 euros luego han de ser cotizados a la Seguridad Social por esos trabajadores. Y por eso, que es otro de los temas que le quiero comentar luego, las bases mínimas han aumentado como mínimo en ese mismo porcentaje del 22%. Si a eso le añadimos el aumento del salario mínimo en un 22%, pero a eso le añadimos que ese 22% también ha de ser cotizado a la Seguridad Social, ello da lugar a que muchas pobres empresarios que tenían 1 o 2 trabajadores hayan tenido que cerrar porque no pueden hacerle frente a ese aumento del salario mínimo. El Estado, el Gobierno, en este caso el Ministerio de Trabajo, sabe lo que hace, o yo pienso que sabe lo que hace, y tendrá que evaluar si esos aumentos tan importantes del salario mínimo pues compensan la pérdida de muchos puestos de trabajo o no. Ya vuelvo a repetir, ayer leí que unas 4.500 empresas, no decían el número de trabajadores, habían tenido que cerrar como consecuencia de este aumento del salario mínimo a 900 euros al mes, 30 euros al día o 12.600 euros al año. También otra de las novedades muy importantes que se han producido en nuestro acervo laboral es la de el aumento del recargo que pagan las empresas por formalizar contratos de mínima duración de inferiores a 7 días. Ahora quiero recordar que se ha reducido a 5 días. Sepan ustedes que si usted contrata a un trabajador por menos de 5 días va a tener que pagar un 40% más que si lo contratase por tiempo determinado o por más de una semana, 15 días, etc. Va a tener que pagar usted un 40% más de cotización a la Seguridad Social si ese contrato tiene una duración inferior, en principio creo que era de 7 o 5 días, porque vuelvo a repetir, se trata de evitar esa contratación por días para que los empresarios se vean obligados a contratar, entre comillas, obligados a tiempo de una mayor duración o por meses o por años, etcétera, etcétera. Saben ustedes que yo siempre les he dicho en este programa y en todos los que intervengo que el contrato de trabajo por tiempo indefinido es el mejor contrato. Es el que mayor beneficios concede no solo a las empresas, como veremos luego, sino también a los trabajadores. ¿Por qué? Porque los trabajadores que están contratados temporalmente siempre tienen la incertidumbre de estar pendientes de cuándo se te acaba el contrato. No se introducen como un elemento más de la empresa, sino están a verlas venir, me lo renovarán, no me lo renovarán. Está siempre pendiente de esa espada de Damocles en su cabeza. Se producen más accidentes en los contratados a tiempo temporal que a los contratados a tiempo indefinido. La cotización, como hemos visto en algunos casos, es más cara. Las subvenciones a los contratos de trabajo de corta duración es mucho menor que los contratos por tiempo indefinido. Y por ello, no lo digo yo, lo dicen los estudiosos del tema, el contrato por tiempo indefinido es el contrato que más beneficio da a los empresarios. Lo que ocurre es que en nuestro país el empresariado, por una desinformación, por una falta de conocimiento en cuanto a que si en un momento determinado de su vida empresarial se ven obligados a despedir a esos trabajadores, pueden hacerlo a través de figuras jurídicas como los despidos objetivos o los despidos colectivos, con 20 días por año, pues son reacios a contratar a los trabajadores con la palabra indefinido. Pero es en la mayoría de los casos porque los asesores laborales no les explicamos bien cuáles son los beneficios, vuelvo a repetir, de esa contratación indefinida. Eso es un reto que tienen todos nuestros asesores laborales y aquí lo estoy denunciando porque, vuelvo a repetir, en la mayoría de las veces se agacha la cabeza, se hace lo que pide el empresario y no se le trata de convencer de las bondades de los contratos por tiempo indefinido, porque tienen mayor subvención, porque los trabajadores rinden más, porque se producen menos accidentes, porque no hay incertidumbre, porque los trabajadores pueden invertir en comprarse un vehículo, en comprarse una casa o tener hijos, etcétera, 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 etcétera. Pero nuestros empresarios somos uno de los países donde más contratación temporal existe de nuestra comunidad europea, de los 28 países, 27 cuando se vayan los ingleses, por lo tanto el problema no es un problema de sí al contrato temporal o sí al contrato indefinido, es un problema de falta de formación y de información a los empresarios, sobre todo a los empresarios pequeños y medianos, porque los grandes
se las saben casi todas y tienen muy buenos asesores y además lo hacen conscientemente. Pero el pequeño y mediano empresario, que es el que crea puestos de trabajo en nuestro país, en muchas ocasiones está mal asesorado y como consecuencia de ello comete ese tipo de irregularidades. Porque todos sabemos que, por ejemplo, en la industria del turismo en el sur de nuestra isla, la inmensa mayoría, el 80 o el 90% de los contratos que se realizan se hacen a través del contrato eventual por circunstancias de la producción, que es un contrato que deviene casi en todos los casos de nulidad por fraude de ley del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, porque son contratos de carácter excepcional para situaciones no previstas. Y no me dirán ustedes que las temporadas turísticas en nuestra zona o en nuestro país no están previstas. Lo sabemos todos, que empiezan en algunos lugares en octubre, otros en noviembre, otros en diciembre y terminan el mes de marzo, el mes de abril. Por lo tanto, son contratos que se pueden formalizar solo por razones excepcionales no previstas. Y por tanto, cuando esos trabajadores demandan a las empresas, reclaman contra las empresas por el término del contrato, ganan siempre sus pleitos, sus juicios al 100% contra esas empresas que le deben de después indemnizar, vuelvo a repetir, por estar mal asesorado. Por lo tanto, ojo al dato con lo que estoy diciendo, porque vuelvo a repetir, es un tema muy lacerante, es un tema en que los empresarios no se dan cuenta que lo que se ahorran por un lado lo pagan por otro. Otro tema muy importante de nuestra última reforma laboral es que a partir de ahora, y esto también es como consecuencia del enorme fraude que existía en bastantes empresas que se aprovechaban de los becarios o de los trabajadores, de los empleados en formación por supuesto no laboral, sino en formación académica, para sacar el trabajo de un trabajo como si fuera un trabajador fijo y no le pagaban ni salario ni cotizaban a la Seguridad Social. Bien, el gobierno ha tratado de poner coto a esta fraude masivo que se producía en este tipo de conductas. Por supuesto, ustedes tengan en cuenta siempre que cuando yo hablo de fraude masivo no me estoy refiriendo a todos los empresarios, me estoy refiriendo a aquellos que hacen el fraude. Porque por suerte en nuestro país hay muy buenos empresarios y gente muy digna, pero también hay muy malos empresarios y mucha gente que defrauda a la Seguridad Social y a los trabajadores. Por lo tanto, el gobierno toma esta medida muy radical que ha sido desarrollada en estos días, que yo no he tenido tiempo ni siquiera de estudiar el desarrollo de la misma, pero que obliga, repito, a las empresas que acojan a estudiantes en becarios o en formación no laboral, a que los den de alta en Seguridad Social y les tengan que retribuir esas prácticas. Eso tiene muchos inconvenientes, tiene ventajas, pero también tiene muchos inconvenientes. ¿Qué va a ocurrir? Pues que muchas empresas, al tener que darlos de alta y cotizar por ellos, no los van a admitir en sus centros de trabajo para hacer las prácticas. Consecuentemente, ello va a perjudicar el espíritu del espacio europeo de enseñanza superior. ¿Por qué? Porque se basa fundamentalmente en la educación. Yo, que he sido durante 21 años profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, se basa precisamente en las prácticas externas. Es uno de los elementos fundamentales de la formación actual. Y si las empresas no admiten a nuestros becarios para formarlos en sus empresas porque tienen que darlos de alta y pagarles, vuelvo a repetir, se va a resentir muy seriamente este tipo de prácticas. Pero también, vuelvo a repetir, no solo los universitarios, sino los estudiantes en formación profesional y en otras categorías. Se va a ver condicionado, repito, porque el empresario se va a pensar dos veces si debe de o no dar de alta al trabajador cuando realmente lo que está haciendo es enseñar. Pero, como consecuencia, y repito lo mismo que dije con el tema del control horario, como el gobierno no tiene inspectores de trabajo y de seguridad social para controlar estas prácticas fraudulentas, pues ahora lo implementa para todo el mundo. Y todo el mundo a entrar por el aro si te gusta, y si no, pues también. Por lo tanto, esto es un tema muy importante, recuérdenlo, vuelvo a repetir, no he tenido tiempo de estudiarlo y por lo tanto no puedo explicarlo aquí, pero que sepan que si usted es empresario y admite a un estudiante bien universitario o de formación profesional para hacer práctica en su empresa, va a tener usted que darlo de alta Seguridad Social y va a tener usted que remunerarlo con arreglo a ese Real Decreto de desarrollo de esta norma que ha salido recientemente estos días y que yo no he tenido tiempo de estudiar. Bien, otro tema también que es muy importante. El aumento de las bases de cotización mínimas y máximas. Se ha producido como consecuencia de la entrada en vigor del salario mínimo interprofesional a 900 euros, las bases mínimas se han aumentado en ese 22% de aumento.
Y por tanto, lo que les decía al principio, las pequeñas y medianas empresas que no tienen muchos recursos, pues no solo van a tener que aumentar el salario a 900 euros, sino que van a tener que pagar un 22% más de cotización a la Seguridad Social de ese aumento de 900 euros. Con lo cual, entre una cosa y otra, por eso están cerrando bastantes empresas como consecuencia de ese aumento del salario mínimo interprofesional, que repito, para que nadie se llame a engaño, me parece justo y honesto que al menos la gente pueda llevarse una vida digna a la boca, porque puede ganar un poco más. Porque con 737 euros que estaba en el año 2018, ya me dirán ustedes cómo puede una familia o una persona sola vivir con un mínimo de dignidad. Pero ello lleva también, y no puedo ocultarlo, conlleva también que muchas empresas no puedan pagar esos salarios mínimos ni puedan cotizar a la Seguridad Social esos aumentos del salario. También se ha aumentado más de un 7% las bases máximas, los que cotizan, por ejemplo, los directores de empresas, los jugadores de fútbol de alta competición, etcétera, etcétera. Se ha aumentado un 7% más, hasta 4.271 euros. Por ejemplo, el otro día Podemos, en su programa electoral, va a llevar que los trabajadores de tarifas máximas no haya límite ni de tipo alguno. No sabemos si con algún tipo de límite en cuanto a la cotización y tal, pero en principio en su programa electoral lleva que estos trabajadores que pertenecen al grupo 1 de cotización coticen por todo el salario que perciben. Imagínense ustedes a Messi, cuánto tendría que cotizar Messi en el Fútbol Club Barcelona. También, vuelvo a repetir, estas cosas hay que estudiarlas con profundidad, porque eso conlleva muchos problemas, no solo en el ámbito de las cotizaciones, sino también en el ámbito de las prestaciones, porque si usted cotiza más va a cobrar más prestaciones, y como saben ustedes, las prestaciones de jubilación, por ejemplo, están topadas. Hay unos topes máximos que son 2.600 y pico euros y nadie puede cobrar más de eso. Pero si usted le sube a Messi que cotice por lo que él cobra, que cobra una porquería, por cierto, pues claro, evidentemente el señor Messi va a tener que cobrar una pensión que va a cobrar más que 1 millón de personas, de españoles juntos. Por lo tanto, vuelvo a repetir, tenemos que tener muy, muy en cuenta este tipo de cuestiones y no hacerlo alegremente como hace este partido político, porque eso puede tener condiciones y circunstancias muy variables y muy peligrosas. Pero vuelvo a repetir, saben ustedes que hoy, por cierto, aprovecho que el Pisuerga pasa por Valladolid, saben ustedes que hoy empieza la campaña electoral. Y un consejo que le quiero dar, no se dejen llevar por los cantos de sirena, véanse los programas electorales de todos los partidos, estúdienlos en profundidad si alguno tiene tiempo para ello, y voten por el mejor, voten por aquellas formaciones políticas que ustedes comulgan más con sus intereses y con sus decisiones ideológicas y de interés. Pero esta noche, a las 12 de la noche, se abre una campaña electoral que va a estar, como saben todos ustedes, muy reñida, porque hay una atomización de partidos políticos y va a ser muy difícil que este país gobierne con estabilidad. Antes nos quejábamos del bipartidismo, del Partido Socialista y del Partido Popular, y ahora nos estamos quejando ya de ese pluralismo político en el que hay ya 5 formaciones políticas que pueden tocar pelo, que pueden tocar poder, como son Partido Socialista, Partido Popular, Ciudadanos, Vox, Podemos, y no sé si me olvidaré de alguno más, pero hay 5 formaciones políticas, vuelvo a repetir, mayoritarias, que pueden formar gobierno en nuestro país a partir del día 29 de abril de este año. Otro de los temas importantes que vamos a tratar antes de irnos a la publicidad y a la segunda parte de nuestro programa es las jubilaciones forzosas. Ustedes saben que durante un tiempo en nuestro país, a través de los convenios, de la vía convencional, se podía jubilar los trabajadores cuando cumplieran 65 años con carácter forzoso. Les tengo que informar, para aquellos que no lo saben, que la jubilación, al igual que las horas extras, son voluntarias. Si usted tiene ganas de trabajar, no hay nadie que le obligue a jubilarse, excepto que, a partir de ahora, el convenio colectivo que regula su actividad económica o la de su empresa le obligue a jubilarse cuando usted cumpla 65 años o los años que se consideren oportunos, con arreglo a la Ley General de la Seguridad Social, que, como saben ustedes, a partir del 1 de enero del año 2027, faltan 8 años, menos de 8 años, tienen que jubilarse con 67 años, será la edad de referencia. Pero como les digo que la jubilación no es obligatoria, sino voluntaria, ¿vale? Usted se jubila cuando usted le dé la real gana, hombres y mujeres. Ahora bien, a partir de ahora el gobierno ha vuelto de nuevo a favorecer
la jubilación forzosa siempre que se acuerde a través de convenio colectivo. Imaginémonos ustedes y yo que el convenio colectivo de un sector tan importante de Las Palmas como el comercio, la hostelería o la construcción establezcan en cualquiera de sus apartados que los trabajadores de esos sectores, cuando cumplan la edad de jubilación reglamentaria, tienen que jubilarse. Pues tendrán que hacerlo. Per secular, per seculorum. No pueden dejar de hacerlo, porque les obligaría ese tipo de convenio colectivo. Pero si el convenio colectivo no lo establece, jubilarse es una decisión voluntaria de todos los trabajadores y trabajadoras españolas. Y por tanto, se jubila aquel que quiere. Si usted tiene ganas y fuerza para seguir trabajando, nadie le puede obligar a jubilarse, repito, excepto que por vía convencional, vía convenio colectivo, pueda usted ser obligado a través de esa norma. La jubilación forzosa, repito, se podrá establecer a través de los convenios colectivos. En caso contrario, la jubilación es voluntaria y cada uno se jubila cuando quiera. Saben ustedes que ahora mismo existe una figura jurídica que se llama jubilación activa, como la que tiene el que les habla, en el que si ustedes cumplen una serie de años de cotización y son empresarios y tienen trabajadores por cuenta ajena, no sociedades, sino personas físicas, ustedes pueden jubilarse, cobrar la pensión completa de jubilación y seguir trabajando y, por supuesto, pagando impuestos, como no podía ser menos, y no mandando a sus trabajadores al desempleo. Es una medida muy inteligente que por el 50% más de su pensión, que viene a significar aproximadamente unos 1.300 euros más, pues puede usted seguir pagando impuestos y manteniendo a los trabajadores en su plantilla, como en el caso del quien les habla. Se llama jubilación activa. Y si usted es miembro de una sociedad mercantil, sepan ustedes que pueden hacerlo, seguir trabajando, pero con un 50%, no con el 100%, ¿de acuerdo? 100% en caso de trabajadores, personas físicas, empresarios, personas físicas que tengan trabajadores a su cargo y que cumplan la edad reglamentaria de jubilación. Cobran el 100% y pueden seguir trabajando. Trabajadores, mejor dicho, directores de empresas, directores de entidades jurídicas que estén dados de alta en régimen especial de autónomo, que quieran jubilarse y que cumplan también los requisitos de esa jubilación, van a poderse jubilar con el 50% de la jubilación, de la cuantía que les corresponda con derecho a esa jubilación. Por lo tanto, es una buena medida que deben ustedes de saber por si están en edad de jubilación o no. Bien. Maternidad y paternidad en caso de violencia de género. Aquí se ha regulado también todas aquellas personas que estén disfrutando de esta etapa de nuestra vida de maternidad o paternidad y que estén, por desgracia, bajo el principio de esa violencia, bajo los principios, no, ¿qué coño es principio? Perdonándome la expresión, bajo esa situación desagradable de violencia de género, tienen un tratamiento muy especial en ese tipo de situaciones que habría que desarrollarla. También, y para ir terminando, sepan que a partir de ahora, cuando una trabajadora esté comenzando a trabajar en una empresa y esté en el periodo de prueba, si está embarazada, el empresario no la puede dar de baja por término sin causa justificada durante el periodo de prueba, porque lo otro sería considerado un despido nulo. Y como saben ustedes, los despidos nulos, la obligación de las empresas es volverles a readmitir pagándole obligatoriamente los salarios de tramitación desde que se produce el despido hasta que usted se reincorpora de nuevo a su puesto de trabajo. Por cierto que sobre los despidos nulos, ahora cuando empecemos en la segunda parte del programa, voy a dedicarme 2 o 3 minutos para recordarles a todas las personas que nos escuchan y nos ven a que tengan mucho cuidado, sobre todo a los empresarios y empresarios medianos, pequeños y grandes, porque, vuelvo a repetir, cada día es más común la nulidad en los despidos porque los empresarios no conocen en qué términos y condiciones deben de despedir a los trabajadores y cuándo. Y luego yo vuelvo a repetir, cuando entremos en el descanso de este programa, que se va a producir dentro de 2 o 3 minutos, vamos a hablar, vuelvo a repetir, de los despidos nulos. Porque, vuelvo a repetir, se están produciendo enormes cantidades de despidos nulos con la desagradable condena a los empresarios, no solo a readmitir al trabajador en su antiguo puesto de trabajo, le guste o no le gusta al empresario, repito, le guste o no le gusta al empresario, y además pagándole todos los salarios de tramitación, que son aquellos que van
desde el día siguiente del despido hasta que se reincorpore. Si tarda 6 meses, lo mismo. Tarda 9 meses, lo mismo. Por lo tanto, repito, tienen que tener mucho cuidado cuando procedan a despedir a un trabajador, que no produzcan, no lo hagan bajo determinadas circunstancias, porque pueden ser, vuelvo a repetir, considerados despidos nulos, con desagradables condiciones económicas muy duras para los empresarios, que, vuelvo a repetir, en muchas ocasiones, por desgracia, son mal asesorados y como consecuencia de ese mal asesoramiento, luego se ven condenados, ellos, no los asesores, a tener que readmitir a esos trabajadores con el abono de unas grandes indemnizaciones económicas que puede llegar en muchos casos al cierre de las empresas, como yo he visto en tantas y tantas ocasiones, por desgracia. Por lo tanto, ojo al dato, estén atentos, porque vuelvo a repetir, al inicio de la segunda parte de nuestro programa voy a empezar hablando de los despidos nulos por diferentes razones, para que ustedes tengan una idea de la peligrosidad que contraen cuando despiden a alguien sin conocimientos exactos sobre el tema. Repito, existe ahora la extinción del contrato de trabajo en periodo de prueba de aquellas mujeres embarazadas. No se puede despedir porque van a ser considerados despidos nulos y, por tanto, si el empresario conoce o no que esa persona está embarazada, no puede despedirla, sino tiene que suspender el contrato y volver a reanudarlo durante ese periodo. También luego les hablaremos del registro salarial en las empresas, que es otro tema peliagudo con el que se van a encontrar nuestros empresarios y empresarias a partir del día 1 de enero del 2000, entró en vigor el 12 de marzo, creo recordar, pues a partir del 12 de marzo van a tener que llevar a cabo registros también de salarial en todas las empresas de nuestro país. Bien, como les he dicho, son las 8 menos cuarto prácticamente de la noche. Vamos a pasar a nuestra publicidad y dentro de 5 minutos no se vayan, que la segunda parte puede estar más interesante que la primera. Muchas gracias y hasta dentro de unos minutos.